Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar siempre pendiente de estos estudios. Es una gran bendición poder compartir la palabra del Señor todos los lunes a partir de las 8:30. Hemos hecho ya como unos 11 o 12 series. Es importante para los que se van incorporando a la página que puedan ir a la sección de videos. Ahí encontrarán temas fundamentales, temas básicos y temas también avanzados para que puedan conocer la sana doctrina, porque hoy estamos en tiempos bien difíciles y es importante que podamos ser como los bereanos e ir a la Escritura y poder confirmar lo que nos dicen. Hemos estado estos últimos 2 lunes estudiando sobre el cuerpo de Cristo. El primer tema hace 2 lunes hablamos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cómo es importante que la iglesia sea edificada con los 5 ministerios, pero en la forma en la que el Señor dice. Porque hoy hay tantos falsos apóstoles y profetas como Dios lo profetizó, que están arrastrando a muchos y casi siempre tienen que ver con el asunto del dinero. En el estudio anterior hablamos del misterio de Cristo, cómo Adán o la historia de Adán y Eva nos revelan, dice la doctrina apostólica en el libro de Efesios, cómo nos revelan el misterio de Cristo y la iglesia. Una cosa maravillosa, el lugar, la posición, la gloria que Dios ha decidido darnos a la iglesia de pura gracia. Hoy vamos a continuar siempre con el tema del cuerpo de Cristo y vamos a ver cómo crece el cuerpo, cuál es el suministro, cómo recibe la vida el cuerpo de Cristo. En ese estudio vamos a aprender cómo saber si estoy bautizado por el Espíritu, cuál es la vida del cuerpo de Cristo, cómo los miembros sirven a Dios, si es necesario asistir a una congregación, cómo saber si realmente conocemos a Dios, cómo saber si estamos en una iglesia verdadera. ¿Es el pastor la cabeza de la iglesia o el apóstol o los falsos, como andan diciendo ahí? Dice la Biblia cómo se debe de manejar las ofrendas. Vamos a empezar hablando sobre la plenitud de Dios, porque es importante que la iglesia entienda la gloria que Dios ha decidido compartirle por pura gracia. Y es importante que cada uno de nosotros, los escogidos, entendamos el misterio de Cristo y cómo el Señor está preparando a su iglesia. Porque la gran estrategia babilónica es en este tiempo levantar un montón de ministros, como dice la Escritura, haciéndose pasar como servidores de justicia, pero realmente son ministros de las tinieblas y que están arrastrando a mucho pueblo haciéndole creer que son iglesia de Cristo y que se están preparando para la venida del Señor, pero simplemente los están arrastrando en una confusión que la Biblia lo explicó. Por eso estos iban a ser tiempos difíciles y por la misericordia del Señor dice que estos días iban a ser acortados porque si no, no se salvarían los escogidos. Veamos qué dice la Escritura sobre la plenitud de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. Mire, esto es algo que parece fácil, pero la Biblia no dice que la iglesia es como un cuerpo. No, no. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hablamos un poco en la semana anterior de cómo el misterio de Adán y Eva revelan cómo la iglesia fue sacada de Cristo, así como Eva fue sacada de Adán. En la cruz del Calvario el Señor durmió y de su costado se extrajeron a la iglesia. De la misma manera, Adán durmió, vimos, y que cuando durmió de su costado Dios extrajo la materia prima para formar a su Eva, a su mujer, y una vez que la formó se la presentó en matrimonio. Eso es lo que estamos viendo ahora, la formación de la iglesia. Pero muchos están siendo cautivos por no entender cómo se edifica la iglesia. El primer punto que quiero que veamos es que la Escritura nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No dice que es como un cuerpo. Literalmente es el cuerpo de Cristo. Si supiéramos ese misterio, entenderíamos un poco más lo que aprendimos el lunes anterior, cuando Adán dice, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. De la misma manera nuestro Señor Jesucristo es con la iglesia, es carne de su carne y hueso de su hueso. Entonces es importante que entendamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora mire cómo dice Colosenses capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vana sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Mire cómo dice de Cristo,
que toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud divina, reside, pero note ahí, corporalmente en Cristo. Es decir, que nosotros vemos en la persona primero de nuestro Señor Jesús cómo agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud de Dios, en el Hijo. Pero ahora vamos a entender un poco más del misterio de Cristo, porque el misterio de Cristo no solo está hablando de Jesús. Mire, hay un detalle importante para leer la Biblia. Cuando usted lee antes del libro de los Hechos, antes de que se revele la iglesia, usted va a leer siempre Jesús, el Cristo, el Cristo. Pero cuando ya se revela la iglesia y el Señor resucita, usted ve que en el Nuevo Testamento se le habla Cristo Jesús, Cristo Jesús. A nosotros nos pareciera que eso no tiene ninguna importancia, pero la Biblia ahí tiene un gran misterio. ¿Por qué? Porque antes de que nuestro Señor se sacrificara, Él era el unigénito, el único en su género. Pero cuando Él resucitó, Él vino a ser el primogénito, el primero. Pero quiere decir, si era el primero es porque iban a haber más. Los demás es el cuerpo de Cristo. Entonces, con el sacrificio vimos la figura del año, el lunes anterior, sobre Adán y Eva. Entonces, nuestro Señor se convirtió ahora en el unigénito. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque ahora ya no es el Cristo, sino que es Cristo Jesús. Cuando uno se refiere a Cristo, oiga bien esto, porque esto es bien importante y si usted no conoce la doctrina, tiene que ponerle más atención. Cuando antes de que el Señor resucitara hablaran del Cristo, era el uno. Pero ahora cuando hablan de Cristo, están hablando de un misterio que representa a Cristo como cabeza y a la iglesia como cuerpo. La iglesia junto con Cristo hacen una entidad que se llama Cristo. Ahora, para distinguir a la iglesia y a nuestro Señor Jesús, por eso el Nuevo Testamento usa la palabra Cristo Jesús. Pero para antes de que Él tomara el lugar de cabeza de la iglesia, entonces Él era Jesús, el Cristo, el único. Es decir, que en la eternidad, cuando se llame a Cristo, ¿a quién se va a llamar? ¿A Jesús? No, se va a llamar a Cristo y la iglesia. Se recuerda que lo vimos también el lunes anterior sobre Adán y Eva, que cuando estaban en el huerto, Génesis 5:2 dice, y los llamó Adán. ¿Cómo se llamaba cuando Dios llamaba y decía, venga, ven Adán, en el huerto? ¿Quiénes llegaban? Adán y su mujer. Se llamó Eva cuando ya pecaron y entonces ya iban a salir del huerto. Pero estando en el huerto, en el plan divino, Adán era el hombre y la mujer. De la misma manera, Cristo es Jesús y la iglesia. Pero antes no. Primero Adán era una sola persona, era un hombre, se recuerda, Adán. Pero de él sacaron a la iglesia y siempre siguió siendo Adán, pero en dos personas. De la misma manera, Cristo o Jesús era el Cristo, una persona, pero cuando se sacrificó se convirtió en el primogénito. Y de ahí sale la iglesia y ahora Cristo Jesús con la iglesia forman Cristo. Si entendiéramos esto es una cosa maravillosa y gloriosa. Por eso entendíamos que era un solo cuerpo. Pero mire cómo dice aquí, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Entonces, esto es fantástico entenderlo. El misterio de Cristo. La iglesia, Jesús y la iglesia, es el misterio de Cristo. Sigamos leyendo, ya vimos que Cristo, Jesús, era la plenitud de la divinidad. ¿Pero por qué le digo era? Porque ahora la plenitud de la divinidad que antes estaba en una sola persona, ahora está en su cuerpo, es decir, en la cabeza y en el cuerpo, en la unidad que se conoce como Cristo, que ahora lo incluye la iglesia. La iglesia es parte de Cristo, porque salió de Cristo. Mire cómo dice Efesios capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ya va a ver más adelante cómo la Biblia nos enseña que así como antes Cristo era, o Jesús era el Cristo, la plenitud de la divinidad, ahora la iglesia es la plenitud de Cristo, es decir, la plenitud de la divinidad. Por eso es cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso es que es maravilloso la gloria que nosotros ha de ser manifestada, porque somos participantes de la naturaleza divina. Si supiéramos eso, nuestra vida cambiaría.
Entonces, mire, aquí nosotros estamos viendo que la meta de la iglesia es alcanzar la plenitud de Cristo. Es decir, que aunque en teoría la iglesia es el cuerpo de Cristo y debe ser la plenitud de Cristo, en la práctica todavía no ha sido formada completamente la iglesia. Y es el plan de Dios que la iglesia sea formada como cuando Él formó completamente a Eva y se la presentó a Adán. Nosotros estamos esperando que suenen las trompetas y vengan las bodas del Cordero, que nuestro Señor nos arrebate para estar con Él por siempre. Pero para eso la iglesia tiene que alcanzar la plenitud de Cristo. Y muchos no están viviendo sobre esta realidad de caminar en pos de alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Porque el Señor no viene por unos niños espirituales, viene por gente que ha desarrollado su vida espiritual al punto de alcanzar la plenitud de Cristo. Si a usted le han hecho creer que esto no es posible, entonces no le están predicando el evangelio, porque la meta de la iglesia es que todos alcancemos esa unidad. Y le voy a mostrar cómo la vamos a alcanzar, porque eso es lo que enseña la Escritura. Entonces, es importante que entendamos esto, que cada creyente debe de madurar a alcanzar la plenitud de Cristo. Mire cómo dice el capítulo anterior en Efesios capítulo 3, verso 18. Y que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Entonces note cómo Cristo es la plenitud de Dios, la iglesia la plenitud de Cristo. Y aquí nos dice que el apóstol nos enseña, la doctrina apostólica, que el Señor quiere que todo, junto con todos los santos, podamos nosotros experimentar, dice, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito del evangelio? Revelar a esa entidad gloriosa y maravillosa que es la iglesia. Una entidad por el cual el postrero Adán entregó su vida para que sea sacada de él y formada a su estatura, para que junto con él puedan compartir la plenitud de la divinidad. Si supiéramos esas cosas, hermano, nuestra vida fuera diferente. El propósito del evangelio es al que nosotros alcancemos la plenitud de Dios, como dice Efesios 3, 19. Pero aquí hay un detalle que le quiero mostrar. Dice que seáis capaces de comprender con todos los santos. Es decir, que la edificación de la iglesia no es un asunto del cristianismo individual. En la semana anterior le mostré que solo una vez aparece en la escritura la palabra cristiano, pero la mayoría de veces se habla de miembros del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que Dios está formando no son cristianitos, está formando el cuerpo de Cristo, una entidad llena de su gloria, sin mancha, sin arruga y sin cosas semejantes. Eso es lo que leímos la semana anterior en Efesios. Ese es el proyecto divino que llevó a cabo nuestro Señor Jesús y que ahora nosotros estamos llamados a colaborar con Dios en la formación de esa entidad. Y aquí dice que es con todos los santos. No se puede comprender, hermano, el amor de Cristo, ni ser llenos de toda la plenitud de Dios. Esto no es de cristianos ungidos individualmente. El próximo lunes, si Dios lo permite, vamos a continuar con la unción del cuerpo, cómo la Escritura nos muestra de que nosotros estamos ungidos y cómo nos mantenemos ungidos. Bueno, pero volviendo aquí, Dios quiere que alcancemos la plenitud de Él, la plenitud, mire, léalo conmigo, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. La iglesia debe ser llena de toda la plenitud de Dios, y esto se logra hasta que la iglesia alcance la plenitud de Cristo. Pero esto, ya dijimos, se logra junto a todos los santos, no individualmente. Y aquí le voy a mostrar algo que es maravilloso, para que ya vayamos entrando de lleno al tema, porque aquí dice que conozcamos el amor de Cristo. Entonces vamos a entender que Dios es amor. Y ser llenos de la plenitud de Dios es ser llenos del amor de Dios, de la vida de Dios. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? La madurez espiritual que produce ese fruto espiritual, ¿cuál es? Es el amor. Pero eso no se puede hacer individualmente. Dice que es junto a todos los santos. ¿Por qué? Porque el amor es algo que siempre se manifiesta y se desarrolla colectivamente, no individualmente. Y ahora vamos a ver cómo la iglesia al principio nos dio ese ejemplo
¿Y cómo identificamos nosotros si estamos en una iglesia verdadera? Sigamos leyendo. Vamos ahora a ver la parte del suministro material. Después vamos a ver la parte del suministro espiritual. Mire cómo dice Romanos 5:5. Y la esperanza de Dios no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿cómo Dios hace que nosotros nos llenemos hasta la plenitud de Él? Llenándonos del Espíritu. ¿Y qué hace la llenura del Espíritu? Ya dijimos, produce en nosotros amor. Eso es lo que dice Romanos 5:5. Que el amor de Dios ingresó a nuestro corazón cuando vino el Espíritu Santo a nuestra vida. Es decir, que la nueva naturaleza es una vida de amor. Por eso la plenitud nos hace conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento intelectual, sino que nos llega a experimentar el conocimiento, como cuando Adán dice que conoció a su mujer, es decir, se hizo uno con su mujer. El evangelio es hacernos uno con Cristo. Por eso es la relación de Cristo y la iglesia, de cuerpo y cabeza, porque es hacernos uno. Pero ¿cómo nos hacemos uno? Siendo uno colectivamente con todos los santos. Yo no me puedo hacer uno con Dios si no me estoy haciendo uno con mis hermanos. ¿Por qué? Porque yo soy miembro del cuerpo de Cristo y también mis hermanos son miembros del cuerpo de Cristo. Debemos ser llenos de Dios, es decir, ser llenos del amor de Dios. ¿Qué es ser llenos del Espíritu Santo, hermano? Estar llenos del amor de Dios. Una persona que está llena del Espíritu es una persona que vive una vida espiritual. ¿Y cuál es la vida espiritual? Dice 1 Corintios 13, la vida del amor. Pero ¿a dónde se manifiesta la vida del amor? En la iglesia primeramente y después fuera de la iglesia. Quiero que sigamos leyendo para que lo entendamos mejor. Mire cómo dice Colosenses capítulo 2, verso 2. Para que sean alentados sus corazones, note, y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, ¿qué produce el verdadero conocimiento de Dios? Si yo digo que conozco a Dios, ¿qué produce? Produce unidad. ¿Pero cuál unidad? Unidos en amor. Mire qué maravilloso eso. Y dice que ahí están todos los tesoros del conocimiento, todos los tesoros de la sabiduría están, ¿dónde? En Cristo. Y entonces, ¿cuándo experimentamos esos conocimientos, esa vida, ese amor? Cuando nosotros realmente recibimos a nuestro Dios y tenemos un conocimiento de Dios, cuando ingresa el Espíritu Santo en nuestro corazón, nos llena del amor de Dios. Por eso, para saber si realmente estamos llenos del Espíritu, estamos llenos de Dios y estamos conociendo a Dios, se evidencia porque estamos unidos en amor y unidos juntos empezamos a darnos cuenta del misterio de Dios, es decir, del misterio de Cristo. Es decir, que yo soy miembro de aquel que es cabeza y aquel que es cabeza tiene todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Toda la gloria de Dios, toda la plenitud de Dios reside en Él. Y yo como miembro del cuerpo soy hecho completo en Él. En Él está toda mi provisión, mi suministro, toda la vida que Dios tiene para mí está en Cristo. Pero esa vida, estamos aprendiendo, se manifiesta en el amor. Entonces, ser llenos del Espíritu no es hablar ese montón de palabras sin sentido, que ya hablamos del don de lengua y en el primer tema sobre los ministerios apostólicos y proféticos. Estar llenos del Espíritu Santo es estar llenos del amor de Dios. Es estar unidos en amor y poder conocer el misterio de Cristo y de Dios. Si nosotros decimos que estamos llenos del Espíritu, nuestra vida se tiene que evidenciar como una vida espiritual, una vida de amor, como dice en Corintios, que no busca lo suyo, pero piensa que es una vida de amor la codicia por la cual muchos están yendo a diezmar, que es una falsedad, porque es un engaño para la iglesia. Dios estableció de que no hay más que ofrendas voluntarias. Usted piensa que es el amor del Señor y vivir una vida espiritual, andar nosotros idolatrando hombres, ministros, nosotros andar detrás de la riqueza, de la fama, de la fortuna, de todas las cosas que el mundo puede ofrecer. Eso no es la vida de amor. Alcanzar la vida de amor, la plenitud de Cristo, lo podemos ver nosotros en el ejemplo de nuestro Señor, cómo vivió Él, cómo vivieron los apóstoles, cómo vivió la iglesia al principio. Y quiero que sigamos leyendo para que usted mismo lo pueda comprobar. Hechos capítulo 4, verso 31.
después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Mire, le voy a enseñar que usted vea con la Biblia qué hacen los llenos del Espíritu Santo. Porque ahora les están enseñando los falsos ministros un montón de cosas a la iglesia que no son bíblicas. Mire, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Qué hacen los llenos del Espíritu Santo? Hablan la palabra de Dios, no la palabra que los hombres dicen que es de Dios. No, 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 la palabra de Dios. La iglesia al principio creció en la doctrina apostólica, en la doctrina de los apóstoles, en la que ahora ya tenemos nosotros en el canon bíblico completa. Sigamos leyendo. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Entonces, ¿cómo vive una iglesia llena del Espíritu? Habla la palabra de Dios y miren, y son de un solo corazón y de un alma, claro, porque la llenura, ya vamos a ver más adelante cómo está relacionada con el bautismo del Espíritu, porque te une al cuerpo de Cristo, y como te une al cuerpo de Cristo, sabe que todas las cosas son en común. ¿Por qué? Porque si somos un solo cuerpo, entonces somos miembros los unos de los otros, y como somos miembros de Cristo y los unos de los otros, entonces las riquezas que hemos obtenido de Cristo, sean espirituales, materiales, de cualquier manera, entonces son para compartirlas con el cuerpo de Cristo, son para suministrar a nuestros hermanos en el cuerpo de Cristo. Por eso la iglesia al principio, que era llena del Espíritu Santo, entonces no había entre ellos ningún necesitado, porque llenos del Espíritu, llenos de amor, llenos de la plenitud de Dios, llenos de la plenitud de Cristo, conociendo a Dios realmente, entonces vivían en amor, eran de un solo corazón, de una sola alma. Sigamos leyendo el verso 34. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía cada uno según su necesidad. Por favor, quiero que usted lo lea, querido hermano, para que usted pueda enseñarlo a otros. Lo que dice la Biblia, no lo que dicen los falsos ministros ahora. Aquí dice que no había ningún necesitado entre ellos. Y mire cómo dice el 35, ¿cómo no habían necesitado? Se distribuía cada uno según su necesidad. Entonces las ofrendas generosas que hacían, que vendían casas, propiedades y llevaban el dinero a los pies de los apóstoles, ¿para qué era? ¿Para que se enriquecieran los apóstoles? No, hermano. Pedro, Juan, Jacobo, el mismo apóstol Pablo, sufrieron necesidades económicas en su momento. ¿Por qué? Porque estaban dispuestos a que todo lo que llevaban era para distribuirlo a las iglesias, según la necesidad de cada uno. La iglesia verdadera, que está llena del Espíritu, se nota porque vive en amor. Y como vive en amor, entonces comparte para que no haya entre ellos ningún necesitado. Pero ahora le hacen creer a los hermanos, bueno, hermanos, ojalá que sean hermanos y que despierten, les hacen creer que están llenos del Espíritu porque empiezan a hablar un montón de palabras, hermanos, repetidas, ¿verdad? Y entonces ya la gente dice, está ungido, es un hombre ungido, es un predicador que trae fuego. Y empiezan a decir a la gente y que con las ofrendas y le sacan el dinero y ellos enriqueciéndose, diciendo que son apóstoles, pero nada que ver, hermano. Enriqueciéndose y los hermanos llenos de necesidades. Pero como los han cegado porque no quieren ir a la Biblia, porque no quieren que los llene el Espíritu, porque no quieren ver la verdad del Evangelio, entonces los tienen cegados y piensan que eso es el Evangelio. Estar llevando el dinero a la iglesia para enriquecer a unos falsos ministros. Ese no es el Evangelio verdadero. Sigamos leyendo para que usted se dé cuenta cómo la Biblia nos enseña ser llenos del Espíritu, ser llenos de amor, que ese es llegar a la plenitud de Dios, que Dios es amor. Mire cómo dice 1 Juan 3:16. En esto conocemos el amor, porque algunos pueden decir, no hermano, es que esto es el amor. No, no, no. Vayamos a la Biblia, porque la Biblia tiene todas las respuestas, querido hermano. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Miren que en esto conocemos el amor. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Miren, entonces entregó a su Hijo por su iglesia, vimos en el estudio anterior. Entonces ahora que entrega a su Hijo por su iglesia, nos dice, también nosotros debemos de poner la vida por nuestros hermanos, es decir, por los miembros del cuerpo de Cristo, por su iglesia. Pero no dice, hermano, pero ¿y cómo vamos a poner nosotros la vida por ellos?
tenemos que ir a la cruz a morir como el Señor. No, no. Sigamos leyendo porque la Biblia da todas las explicaciones. ¿Qué, cuándo, cómo y dónde? Ahí están en la Escritura. Mira el verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Es decir, ¿cómo nosotros conocemos el amor? Porque hay que poner la vida por los hermanos. Pero ¿cómo ponemos la vida con los hermanos? Como hizo la iglesia al principio, que estaba llena de amor, llena del Espíritu. ¿Cómo hacía eso? Dice, porque los que tienen riquezas, bienes de este mundo y ven a su hermano en necesidad, tienen que compartir si tienen el amor de Dios. Pero si no comparte, no conocen a Dios, como decía Colosenses, no tienen el amor de Dios, no conocen a Dios. Pero ellos pueden hablar que son ungidos. Ya hablamos de eso falso. Van a hacer prodigios, milagros, van a profetizar. Y cuando lleguen donde el Señor les va a decir, ni los conocí, porque ustedes siempre practicaron la iniquidad del amor al dinero. Y eso le llevaron a hacer a sus seguidores, y por eso los llevan junto con ustedes al infierno. ¿Por qué? Porque si ustedes hubiesen conocido el amor de Dios, ustedes hubiesen puesto su vida por los hermanos, ustedes esas ofrendas que recibían las hubiesen compartido para que no hubiera ningún necesitado. Esos cientos de millones y esos millones de dólares que ahorran en el extranjero a costilla de los hermanos ignorantes, porque esos no son más que ignorantes, eso dice la Biblia, mi pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento. Entonces eso lo tenían que haber usado para que no hubiese necesitados entre ellos. Pero los hermanos ignorantes, ¿saben cómo responden? Allá ellos, Dios los va a juzgar a ellos. Sí, Dios los va a juzgar a ellos, pero a usted también. ¿Por qué? Porque usted no conoció el amor de Dios. Porque si usted hubiera conocido el amor de Dios, usted hubiera puesto su vida por los hermanos. Aquí no dice por el pastor, sino que por los hermanos. Mire cómo han tergiversado la Biblia, hermano. Que la Biblia dice que los pastores dan la vida por las ovejas. Y aquí las ovejas piensan que ellas tienen que dar la vida, es decir, todos sus recursos por el pastor. No, hermano. Los pastores son los administradores de la multiforme gracia de Dios. Los apóstoles recibían la riqueza para compartir entre los necesitados. Eso era lo que hacían. El amor de Dios, el verdadero amor de Dios es suplir las necesidades materiales, y ya vamos a ver, y espirituales de los hermanos. Pero esto es lo que muestra para que no haya ningún necesitado. Mire cómo sigue diciendo, verso 18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Querido hermano, no es que yo amo a los hermanos. Si uno ama a los hermanos, uno pone la vida por los hermanos, uno comparte para que no haya ningún necesitado. Mire cómo dice el verso 10. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Nosotros podemos alegar, y mire hermano, la religión puede tomar muchas manifestaciones, pero es lo más parecido al evangelio verdadero, pero no es el evangelio verdadero. Cuando nosotros estamos en la verdad, cuando nosotros conocemos a Dios, la evidencia bíblica es que somos llenos del amor de Dios. Y si somos llenos del amor de Dios, la iglesia entonces es unida en amor y empieza a experimentar las riquezas que están en Cristo. Y las riquezas en Cristo, ¿qué van a producir? Que no hay entre nosotros ningún necesitado. Pero esos grandes ministerios que hacen esos imperios a costillas de la gente ignorante, entonces les dicen, sí hermano, aquí no va a haber ningún necesitado, estamos orando al Señor, usted siga ofrendando y va a ver cómo el Señor, y están en lo mismo siempre hermano, ellos enriqueciéndose más y los hermanos en más pobreza, porque esos no son iglesia de Dios, porque no están en la verdad. Cuando estamos en la verdad, no amamos de palabra, sino de hecho y en verdad. En esto sabemos que somos de la verdad, en esto conocemos en el amor. Hermano, eso es maravilloso. Miren, 2 Corintios capítulo 9, verso 12. Esto es increíble, es importante que nosotros lo sepamos, porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud todo lo que falta a los santos. Mire cómo servían aquí en este ejemplo de 2 Corintios. Están haciendo una ofrenda para unos hermanos necesitados afuera. Y mire cómo dice, la administración de este servicio no solo suple con plenitud todo lo que falta a los santos. ¿Qué es lo que querían? Suplir las necesidades de los santos. La verdadera doctrina apostólica siempre va a hacer énfasis en el evangelio verdadero de preparar a la iglesia para la gloria eterna, para la esperanza que tenemos reservada en los cielos, pero se va a mostrar porque se empieza a despojar uno de las cosas materiales y empieza a compartir para que no haya ningún necesitado. Sigamos leyendo. Sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios.
por la prueba dada por esta administración, es decir, por la ofrenda que dieron ellos a los santos, glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo. Mire, esa era una manifestación de la obediencia al Evangelio. A veces la gente dice, hermano, yo estoy obedeciendo a Dios. Si usted está obedeciendo al Señor, entonces aquí dice cómo va a ser glorificado el Señor. Porque dice el verso al final, el verso 13, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Entonces la liberalidad con la que contribuimos para que no haya ningún necesitado, así es como se suplen las necesidades de los santos. Así es como se evidencia que estamos en la verdad y que estamos llenos del Espíritu y vamos caminando en pos de alcanzar aquella plenitud de Cristo y aquella plenitud de Dios como nuestro Dios quiere. Y es la meta de cada creyente de alcanzar la madurez en Cristo. Ahora veamos la parte del suministro espiritual que es igual de importante. Efesios capítulo 4, verso 15. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, note cómo se edifica el cuerpo en amor. Entonces, pero ya vimos el amor, en esto conocemos el amor, porque uno dice, sí, hermano, en amor, y le hacen creer a la gente que servir a los santos es ir a atender los parqueos, ir a cuidar la puerta, y los hermanos nunca crecen en amor. ¿Por qué? Porque no experimentan junto con todos los santos ayudar a los hermanos, dar la vida por los hermanos, suministrar a los hermanos las bendiciones que Dios les da. Ya vamos a ver ahora los bienes espirituales, pero también los bienes materiales. Pero me impresiona porque aquí dice que crezcamos en todos los aspectos de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Entonces, mire, aquí le voy a mencionar dos cosas que son fundamentales. Número uno, el amor se va a ir manifestando en diferentes maneras. Se va a ir manifestando en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones laborales, en nuestras relaciones conyugales, en nuestras relaciones congregacionales. En todas las facetas de la vida se va a ir manifestando el amor, en la humildad, en el servicio, en el sacrificio, se va a ir manifestando, hermano, en el perdón y en todas las facetas de Corintios 13. Ahí se va a ir manifestando porque ese es Cristo, el amor. Dios es amor, Cristo, nuestro Señor, es el amor encarnado. Y entonces, primero tenemos que crecer en todas esas facetas de amor porque así se edifica el cuerpo. Pero segundo, aquí dice, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Le quiero decir algo. La Biblia nos enseña que Cristo es la cabeza y que la iglesia es un cuerpo. Ya se lo voy a enseñar más adelante. Creo que aquí lo tengo. Así. Ya se lo voy a enseñar más adelante eso. Que la Escritura nos enseña que hay un cuerpo. No es que cada congregación es un cuerpo. No, no, no. Es un solo cuerpo. Y si hay un solo cuerpo, ¿cuántas cabezas hay? Hay una sola cabeza. Pero en los modelos de negocios que llaman iglesia, dicen que la cabeza es el pastor, el apóstol, el profeta, el ungido, y que él entonces es el ungido por el cual la iglesia alcanza al Señor. Y entonces a él tienen que darle la ofrenda y él es el administrador de los dones del Señor. No es así. Usted va a ver en el modelo bíblico, siempre que habla de pastores, siempre que habla de ancianos, que son las autoridades o los pastores, está hablando en plural. ¿Por qué? Porque lo que hay es un cuerpo de autoridad que el Señor establece, que son los ancianos, pero que el que está arriba de ellos es Cristo. No es un apóstol, ya no hay apóstol. No es un pastor, no, porque los ancianos y pastores están en el mismo nivel. En otro estudio explicamos eso con detalle. ¿Cuál es el modelo de gobierno de Dios y cuál es el modelo de gobierno de los reinados al estilo Saúl? Entonces, eso es bien importante que lo entendamos. Necesitamos crecer en todos los aspectos de Cristo y el cuerpo se edifica en amor. Y aquí dice, conforme al funcionamiento de cada miembro. Cada miembro tiene que suministrar una vida que el Señor ha puesto en él a los demás miembros del cuerpo de Cristo. Eso es algo que todos debemos de saber. Pero en una iglesia falsa, en un ministerio falso, los hermanos nunca van a crecer porque ahí solo van a suministrar, en teoría, los ungidos, el pastor, el apóstol y su familia, o los invitados ungidos, pero los hermanos, aquellos que se quieren preparar para desarrollarse, no los van a dejar. ¿Por qué? Porque ese no es el modelo bíblico. En un modelo bíblico, cada miembro va creciendo y va madurando porque la meta que maduremos son
todos tenemos que madurar. El Señor no viene por pastores maduros, no, viene por una iglesia madura. Ahora veamos el aspecto de los dones. Romanos capítulo 12, verso 4. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Entonces, cada cristiano, hermano, tiene dones del Señor. Ya hablamos de las lenguas, profecías, sanidades, milagros, que eran dones específicos usados para los apóstoles en la iglesia del principio. Eso está en el primer tema hace 2 semanas. Ahora, ya se acabaron los dones. De ninguna manera, hay muchos dones. Hay dones espirituales en abundancia, dones de enseñar, dones de servir, hay dones de administrar, dones de dirigir, hay un montón de dones. Y la Biblia nos enseña que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene dones de parte del Señor y que esos dones tiene que suministrarlos. ¿Por qué? Porque cuando Él suministra los dones, Él hace su parte y alimenta a los hermanos, a la vida del cuerpo de Cristo, y así hace que el cuerpo crezca. Cuando nosotros suministramos al cuerpo, mire, si usted tiene un miembro de su mano y lo saca de su mano, ese miembro se seca. ¿Por qué se seca? Porque dejó de hacer su función en el cuerpo. Por eso dijo el Señor, separado de mí nada podéis. Cuando uno se separa de la iglesia, pero le quiero decir de la iglesia verdadera. Cuando se separa de la iglesia falsa, no, hombre, es una gran bendición salirse de una iglesia falsa y ir a una iglesia verdadera. Pero cuando usted se separa de la iglesia verdadera, donde están llenos del Espíritu, llenos del amor, llenos de la palabra de Dios, compartiendo para todos los santos, entonces cuando uno se separa, se seca. ¿Por qué? Porque no hago mi parte y me desconecto del cuerpo. Entonces, mire, qué importante es el dedo. Cualquier cuerpo, cualquier miembro, dice más adelante en Corintios el apóstol Pablo, que cada miembro Dios lo puso ahí como Él quiso. Y no podemos decir a un miembro, este no es importante. Todos son igualmente importantes. E incluso los que estimamos más débiles a veces son los más importantes o los más necesarios. Pero ¿por qué es importante que entendamos esto? Porque si yo como miembro no crezco y no estoy suministrando mi parte, yo estoy contra el cuerpo de Cristo, porque no estoy colaborando en su edificación. Y aparte me estoy secando, ¿por qué? Porque así como el dedo es un miembro que suministra una función en el cuerpo, si el dedo se sale, deja de recibir la vida que todo el resto del cuerpo le tiene que dar. Entonces, aunque nosotros como miembros individuales tenemos cosas que hacer por el cuerpo de Cristo, es más lo que recibimos del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque son más miembros que nosotros. Entonces es importante que yo haga mi función y que también reciba el suministro del cuerpo, no las predicaciones del pastor, no, eso es uno de los dones. Pero el suministro del cuerpo es toda la vida, todas las vivencias que el Espíritu Santo le permite a cada hermano. Cuando uno platica con los hermanos y le ministran esa fe, esa gracia, esa vivencia que tuvieron, eso es suministrar la vida al cuerpo. Cuando un hermano ora por uno, cuando un hermano visita a uno, cuando un hermano le apoya económicamente o simplemente con un abrazo, está suministrando vida al cuerpo. Pero es necesario que cada uno de nosotros haga eso con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Es importante eso. Ahora miremos cómo dice 1 Pedro 4:10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, todos hemos recibido dones porque la gracia de Dios es multiforme. Y hay dones de una forma, hay dones de otra. Hay muchos dones y se manifiestan de muchas maneras y el cuerpo es edificado cuando cada miembro entienda esa realidad y suministra su don sirviendo a los demás hermanos. Pero ahora en la falsa iglesia le llaman servir a la iglesia, que le guardan los asientos a los hermanos o le cuidan el parqueo. No, hermano, la vida del Señor es todas esas experiencias de la llenura del Espíritu, del amor que Dios te va a llenar para que tú compartas con los hermanos de una manera o de otra. A veces con himnos, a veces con cánticos espirituales, a veces con palabras, a veces con la vivencia tuya, a veces con dirigir a otro en el mover profético. Son cosas que la Escritura nos enseña que son la multiforme gracia de Dios. Y es maravilloso porque es la única forma de edificar a la iglesia como Dios quiere. Pero en un ministerio que no es bíblico, ya sabe, ahí van a estar aquellos hermanos esperando poder compartir el evangelio, predicar, preparándose de obrero, y van a pasar años y nunca van a participar. ¿Por qué?
porque en los falsos ministerios no se edifica como Dios quiere. Sigamos leyendo ahora aquí en 1 Corintios capítulo 12, verso 12. Esto es un tema bien importante también. Porque así como el cuerpo es uno, ya dijimos, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Mire cómo dice, Cristo, ya dijimos, es un cuerpo. Y aunque hay muchos miembros en un cuerpo, todos los miembros constituyen un solo cuerpo. Así es Cristo. Amén, ¿verdad? Eso estamos claros de eso. Pero mire, cuando está hablando de esto, introduce un tema que han usado para engañar y manipular siempre, haciéndose pasar los espirituales y haciéndose pasar como los ungidos, para engañar a los hermanos ignorantes que no quieren ir a lo que dice la Escritura. Ya le enseñé que es ser llenos del Espíritu, hablar la palabra de Dios y ser llenos del amor de Dios que se evidencia en compartir con los demás. Ahora mire qué es el bautismo del Espíritu. Así también es Cristo. Verso 13. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados. Sí, hermano, cuando yo me bautizó el Señor, yo empecé a decir racatatata. No, hermano, eso no es el bautismo del Espíritu, eso no lo va a encontrar en la Escritura usted. Hiciera hablar en lenguas como hicieron aquellos en el principio, ya lo enseñamos que era hablar en idiomas. Eso es lo que la Biblia dice. Pero mire aquí cómo enseña que es el bautismo del Espíritu. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. El bautismo es cuando nosotros entramos a la realidad del misterio de Dios, del misterio de Cristo, del misterio del cuerpo de Cristo. Cuando uno es bautizado, uno tiene la revelación de que soy miembro de Cristo y que soy miembro de los hermanos, que junto con todos los hermanos formamos el cuerpo de Cristo y que tenemos la meta en Dios de alcanzar su plenitud, porque el Señor eso es lo que ha establecido, preparar a una iglesia, a una novia llena de la gloria de Dios, y eso lo hace a través del crecimiento, la madurez espiritual de los hermanos, y para hacer eso Dios solo lo podía hacer por su Espíritu Santo, así lo estableció hacer. ¿Y cómo lo hace su Espíritu? Nos llena de su Espíritu, nos bautiza con su Espíritu, pero ¿qué es eso? Nos mete a la realidad del cuerpo de Cristo y nos llena del amor de Dios. Por eso el mandamiento del Señor dice que se amen para que tú y yo, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. El mandamiento para la iglesia es amarnos los unos a los otros, mostrar unidos en amor para que alcancemos la plenitud de Dios. No es, hermano, con un montón de actividades. Perdone lo que le voy a decir. No es a través de las danzas ni de los cánticos. ¿Por qué? Porque aunque eso no es pecado hacerlo de ninguna manera, usted no va a ver que ese sea el énfasis en el Nuevo Testamento. En la doctrina apostólica, el énfasis es la palabra y ser edificados conforme al fundamento apostólico, y eso se evidencia en una vida de amor. Pero como agarran a los ignorantes y le sacan unos versículos de lo que le dijeron a Israel, porque el reinado milenial que va a tener Israel cuando el Señor venga en su segunda venida va a ser glorioso. Ellos van a ser dueños, hermanos, de la riqueza, de la autoridad, van a gobernar el mundo. A ellos fueron los que el Señor les dijo que les dé el poder de hacer riqueza. A ellos es los que el Señor les dijo que van a ser cabeza y no cola. No a la iglesia. La iglesia ya tiene el que es cabeza, hermano. Pero como le sacan esos versículos del Antiguo Testamento que no están bien entendidos en la doctrina revelada que está en las epístolas, entonces por eso los engañan y les hacen creer que ser como Cristo es, hermano, yo pienso que les han enseñado con otra Biblia, porque no lo puedo creer que con la misma Biblia lo puedan engañar y decirle que Cristo es como un empresario, como un diputado, como una persona adinerada, porque los hermanos entienden que ser como Cristo y quieren ser enriquecidos y aman bendición a ser llenos de riqueza material y no les importan las necesidades de los demás. Y como ese es el concepto que les han impartido, cuando ven a sus pastores, a sus falsos apóstoles llenos de riquezas, de millones, entonces dicen, esos son como Cristo, ungido, puro Cristo, para saber qué Cristo será, porque este no es el Cristo que menciona la Biblia. Esos no son el ejemplo de los apóstoles ni de los ministros que encontramos en el Evangelio verdadero. Entonces, ser bautizados por el Espíritu, hermano, es la revelación, la vida de ser nosotros miembros los unos de los otros. Si quieres saber si ya te bautizaron, si ya te bautizó el Espíritu Santo, porque tú ya tienes la revelación de lo que es ser miembro del cuerpo de Cristo. Sigamos leyendo siempre en 1 Corintios 12:2, porque así como el cuerpo es uno, y mire, y el 20, saltémonos al 20 porque le quiero hablar de un solo cuerpo.
Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Él es también, dice Colosenses 1:18, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Con esto cerramos. Vamos a seguir con la unción en el siguiente tema. Dice, un solo cuerpo, una sola cabeza, para que Él tenga en todo la primacía. Pero están aquellos hombres usurpando la autoridad de Cristo. O tal vez no están usurpando, hermano, porque esos no son iglesias. Están usurpando el nombre nada más, que son iglesia de Cristo, pero no son iglesia de Cristo. Entonces están engañando a la gente, haciéndoles creer que ellos son las cabezas. Yo recuerdo que escuché una vez a un pastor decirle a otro, porque le preguntó, pastor, pero ¿por qué no hay más pastores aquí? Porque en la iglesia del principio y las instrucciones de la doctrina apostólica era que se establecieran iglesias y que se establecieran ancianos en la iglesia, es decir, siempre el nombre de pastores era en plural, en singular siempre se refería al Señor. No, me dijo, un cuerpo no puede tener muchas cabezas. Mire qué astucia, porque es verdad, un cuerpo no puede tener muchas cabezas. El engaño era decir que ellos son la cabeza de la iglesia. Está bien, la iglesia no puede tener muchas cabezas, solo tiene una. El problema es que la astucia de ellos es decirle, mira, aquí no hay muchos pastores porque solo un pastor tiene que haber en la iglesia. No es así. El pastor es el Señor. Los pastores son en plural porque así se tiene que administrar la iglesia. Entonces, cuando ellos usurpan el ministerio del Señor es cuando ellos se quieren poner como cabeza de la congregación. Pero los pastores no son señores de la congregación. Esos son los falsos pastores. Los verdaderos pastores, como Pablo, o enseñó Pablo a los verdaderos pastores, dice, porque nosotros somos siervos vuestros por amor de Cristo. Él es el Señor. Y los pastores son siervos del Señor para servir a la edificación de la iglesia. Entonces espero, hermano, que en ese tema haya comprendido cómo se edifica la iglesia, cómo se muestra si estamos llenos del Espíritu, es decir, llenos del amor, cómo se sabe si estamos bautizados por el Espíritu, porque estamos en la vida de congregación, porque sabemos qué importante es que cada miembro suministre el don que ha recibido del Señor, tanto espiritualmente como materialmente, y que debemos de preocuparnos porque toda la iglesia crezca. Entonces, en un verdadero ministerio, todos van teniendo la oportunidad para irse desarrollando. ¿Cuándo se desarrolla el cuerpo? ¿Cuándo crece? Cuando cada miembro hace su funcionamiento adecuado, cuando él suministra aquella vida, aquellos dones que ha recibido del Señor al servicio de los demás. Espero que puedas estudiarlo. Vamos a seguir, si Dios lo permite, el próximo lunes con el cuarto tema del cuerpo de Cristo, la unción. Cómo se recibe la unción y cómo se vive bajo la unción, para que sepamos realmente lo que dice la Biblia y no los falsos ministros que se presentan como los ungidos, pero no es lo que enseña el evangelio verdadero. Que Dios te bendiga, hermano. Te animo para que sigas viendo los videos anteriores también y que puedas compartirlo, porque es necesario que todo el mundo que Dios ha escogido pueda conocer el verdadero evangelio. Te espero el próximo lunes. Que Dios te bendiga.